Avengers, muy buenas, vuelta de vacaciones, acabamos de volver de 10 días de estar en el camping en el Pirineo, habéis visto toda la serie de shorts y si no ya estáis tardando, que a la gente les están gustando mucho y vamos a ver cómo están nuestras colonias, nuestras Mesor, nuestras Camponotus, nuestras Venator, que ya os anticipo que no han pasado muy bien los 10 días, así que nada chicos, ¿nos echamos un ojito? Pues vamos juntos. Empezamos nuestro repaso de colonias con las Camponotus forelli, una de mis colonias más antiguas. Colonia que ha pasado por todo tipo de situaciones, han llegado a ser muchísimas, han llegado a ser poquísimas a punto de que la colonia se extinguiera, pero ahora por fin parece que se están recuperando. Mirad qué cantidad de larvas, pupas y huevos tienen ahí dentro, una auténtica salvajada. Y la verdad, me alegro muchísimo de que esta colonia por fin parezca que está recuperando la compostura, que está saliendo adelante. Mirad qué gáster más llenos tienen todas, van a reventar. Larvas, pupas, huevos... La verdad que por fin parece que están saliendo adelante y en este hormiguero de Undimension están genial. Nos despedimos de las forelli con su reina, toda una auténtica superviviente. De Camponotus a Camponotus llega el turno de las Camponotus Sylvaticus, donadas por Ants Málaga, una reina que aún tiene las alas, lo cual la hace muy especial. Al igual que el resto de colonias, os las estoy enseñando antes de limpiarlas, y estas tienen el forrajeo sucio perdido. ¿Os habéis fijado que esta colonia está en un hormiguero de madera? ¿Queréis uno igual? Pues lo podéis encontrar en VK Hormigueros, el mejor creador de hormigueros de madera del mundo entero, la verdad. Que las Sylvaticus desde que están dentro están de maravilla, han crecido mogollón y tienen muchísima apuesta. Recordad que os dejo en la descripción el enlace directo a Etsy donde podéis comprar todos estos hormigueros de VK Hormigueros y si le decís que vais de mi parte os regala un mini forrajeo chulísimo. En cuanto a la colonia ya la veis, están tremendísimas, los gáster llenos, larvas, pupas, estoy muy contento de cómo están tirando en este hormiguero de madera, deseando abrir la compuerta de la ampliación. Vamos con un momento bastante más desagradable, y es que la colonia de Venator no ha sobrevivido a los 10 días que no hemos estado en casa por estar de vacaciones. Esa es la única hormiga que aún se movía. El forrajeo estaba completamente seco, lleno de hongos y las hormigas muertas. Eso que les dejé humedad extra, les dejé alimento vivo, pero quitado el día de la riada que hubo en Zaragoza, el resto de días ha hecho muchísimo calor y no lo han aguantado. No todo pueden ser buenas noticias, con esta colonia he disfrutado mucho y creo que repetiré con ellas. Muchas gracias, pequeña. Bueno, cambiando de tema a algo bastante más alegre, aquí tenemos a las Camponotus cruentatus, que tienen su módulo a reventar y el forrajeo llenísimo de mierda también. A ver si me pongo y las limpio todas. Eso sí, los hidrox todos vacíos. El calor que ha hecho ha sido increíble, pero mirad cómo están por dentro. Tienen larvas y pupas en todas las cámaras y están muy activas. Esta es otra de las colonias que lleva conmigo muchísimo tiempo y es que llegó a principios del 2020 siendo una reina y 3 obreras de Camponotus cruentatus. Y mirad cómo están ahora. Pese a ser una especie muy lenta ya tienen sus colores definitivos naranjas, lo que las define como una colonia madura. ¡Qué ganas tengo de que un día me den unas princesitas! Llega el turno de hablar de nuestra colonia de Mesor Barbarus de 4 reinas, pero antes de hablar de ellas vamos a hablar de la primera persona que nos las enseñó en YouTube. Aquí en España, que es David del mundo de las hormigas, que tiene una pedazo colonia, la colonia alfa, de 6 años, como los 6 añazos que lleva ya su canal, 1 millón de suscriptores. Nada, a mí me quedan un par de años, pues en un par de años tendré también 1 millón de suscriptores seguramente. Así que nada, muchas felicidades David, por otros 6 años más igual de buenos o mejores, y ahora vamos a ver a mis Mesor. Vamos con la colonia sensual, la colonia de 4 reinas de Mesor Barbarus que tenemos en este pedazo hormiguero de Undimension. Ya solo con moverlas muchas han salido al forrajeo, pero es que además tenían comida para coger y tenían alimento como Sunburst y están todas como locas yendo y viniendo. Me alegra mucho ver que estamos en sintonía y usan el forrajeo pequeño que les puse como basurero, como era mi idea. Lo que no me esperaba es que usaran el módulo nuevo, como cagadero. Su almacén de grano sigue siendo el módulo vertical y eso nunca va a cambiar. Eso sí, cuando las he abierto estaban bastante más diseminadas, pero ahora con todo el calor se han unido en el módulo central donde aún queda algo de agua. Que por cierto Kevin, plantéatelo, pero las Mesor, estos botecitos de hidrox no les duran ni una semana. Tienes que sacar de medio litro, de litro y botellas grandes como la de Aquaservice. Publicidad no pagada.
Esta sin duda era la colonia que más miedo tenía que pasara mal los 10 días. Y es que es una colonia muy grande, hace mucho calor y de normal ya consumen muchísima agua, y dejarlas 10 días sin agua me daba auténtico pavor. He de deciros que han aguantado súper bien, pero si tardo 5 días más, aquí no queda ni el tato. Consumen muchísima agua, estarían todas sequísimas. Pero quedémonos con lo positivo, con tanto calor tiene una apuesta tremenda. Bueno, Advengers, por mi parte nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad que tenéis el canal de Telegram de los suscriptores del canal en el que podéis entrar, que tenéis el enlace aquí en la descripción. Ya somos más de 70 personas y nos lo pasamos muy bien, nos ayudamos muchísimo y quiero que vosotros estéis ahí. También os podéis hacer miembros, que tenéis muchísimas más ventajas y encima ayudáis al canal. Pero lo más importante, darle un like, suscribiros y espero que os estén gustando los vídeos porque para eso los hacemos. Así que nada, chicos, portaros bien, que Dios os proteja, que haga que vuestras reinas sean súper fértiles y nos vemos la semana que viene. Chao, chao, chao. Poderosos nos han de guiar, son los vengadores unidos van. Sal de pronto la gran ciudad, sálvenos de la adversidad. Tempestad, pero el tiempo